Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Financieras, un podcast de InvestMe, un espacio en el que hablamos de finanzas personales, de ahorro y de inversión. Soy Pablo Tellería, asesor financiero certificado y relación con inversores de InvestMe. Hoy me acompañan Jordi Mercader, el CEO y fundador de InvestMe, y también Jordi Martínez, director de Educación Financiera del IEF, el Instituto de Estudios Financieros. Hoy hablaremos de rentabilidades de las carteras, haremos seguimiento a la cartera del millón. Le pediré luego a Jordi Mercader que nos explique en qué consiste esta cartera del millón para quienes no nos han escuchado aún o no nos han leído anteriormente. También comentaremos las últimas novedades y mejoras de nuestra plataforma. Y en el último bloque tocaremos un par de temas de esos de los que despiertan siempre mucho la atención y que seguramente sea muy complicado encontrar la respuesta correcta. Hablaremos de endeudamiento versus pago al contado para financiar, por ejemplo, un vehículo. Y también hablaremos de amortizar la hipoteca versus invertir esa cantidad. Así que son dos temas, desde luego, muy interesantes. Comenzaremos con el primer tema, que hace referencia a un artículo que publicamos en nuestro blog y en el que reportábamos las rentabilidades de las carteras hasta final del tercer trimestre del 2025. Jordi Mercader, me gustaría que explicaras el motivo o los motivos por lo que publicamos este artículo cuando normalmente lo hacemos un par de veces al año, tradicionalmente lo hacemos a mitad de año y luego al año completo. Así que bienvenido Jordi Martínez. Gracias por invitarme. Bienvenido Jordi Mercader y explícanos Gracias. un poco el motivo de por qué hicimos Sí, este artículo a final de septiembre. sí. Tal como decías tú, Pablo, desde hace ya varios años solo publicamos rentabilidades, hacemos un informe completo a mitad de año, o sea, 30 de junio y a final de año. También, obviamente, subimos cada mes las rentabilidades que se van produciendo y esto se puede consultar siempre en nuestra web. Pero, digamos, hacer un reporte completo y hablar de ello, pues lo hacíamos solo cada 6 meses. En septiembre consideramos hacer una excepción este septiembre por dos motivos. Uno, porque las rentabilidades pues, están siendo muy buenas y nunca está de más congratularse de eso. Y de hecho, pues a 30 de septiembre, y hablo de memoria, o no sé si podemos poner el gráfico sobre ello, pues los que nos sigan por vídeo lo podrán ver, si no, yo lo comento ahora verbalmente. Digamos que las rentabilidades están siendo muy buenas. Las carteras perfil 10, muchas de ellas están por encima del 10% o cercano al 10%. Incluso la cartera de ETFs ha superado el 11%, está concretamente en el 11,8%, y los perfiles incluso bajos están en el 3%. O sea que tenemos 9 meses rentabilidades que podían ser perfectamente de un año completo, de un buen año completo, ¿no? Incluso si nos miramos las carteras en dólares, que ahí tenemos pocos clientes, pero también los hay, y las carteras value aún están por encima. Las carteras en dólar incluso han alcanzado el 16% en el perfil más alto y las carteras value cerca del 13%, lo cual las rentabilidades están siendo muy buenas y nos pareció que valía la pena reportarlo, más allá de enseñar los números, también para un poco bajar la euforia de nuestros clientes, ¿no? Igual que en otros momentos llamamos a la calma cuando hay grandes caídas o caídas temporales, como pudo ser pues, en el COVID, o correcciones que se producen creo que en el verano del 2024 también se produjo una corrección y llamamos en esos momentos a la calma, ¿no? Nos pareció pues que teníamos que hacer un poco el ejercicio opuesto, ¿no? Y decir, oye, pues no te dejes llevar por la euforia, no te pienses que esto va a ser siempre así, sigue con tu plan, no hace falta que cambies nada, porque si estás bien perfilado, pues no hace falta que cambies nada, ¿no? Pero por otro lado, tampoco dejes llevar por la euforia y porque veas que las cosas van muy bien, pongas dinero a invertir que en estos momentos, que en algún momento puedas necesitar, ¿no? Un poco era ese doble mensaje. De hecho, creo que tenemos otro gráfico donde mostramos que las rentabilidades, de hecho, las rentabilidades reales en estos momentos están por encima de las esperadas, sobre todo en los perfiles más altos,
en los perfiles del 7 al 10. Aquí lo vemos pues en el gráfico que pues hay diferencias importantes, sobre todo en los perfiles 9 y 10. Y en cambio, en los perfiles más bajos, eso es un poco al revés, ¿no? Y eso es debido a que en el año 2022 hubo correcciones muy importantes en la renta fija, y esto ha hecho pues que en esos perfiles pues estén algo por debajo, ¿no? Y era un poco pues hacer este doble ejercicio. Por un lado, congratularse de las buenas rentabilidades, y por otro lado pues dar este mensaje de que no nos dejemos llevar por la euforia. No sé si queréis añadir algo al respecto. Hay un gráfico también que probablemente sea se ve más evidente esto que comentabas, que aquí indicamos las diferencias entre la rentabilidad esperada y las reales, ¿no? Entonces se ve claramente como en esos perfiles, incluso yo te diría a partir del 6, ¿no? Que ya comienza a estar por encima, y los perfiles más conservadores actualmente están por debajo. Sí, correcto. Si puedes enseñar el gráfico de antes o de nuevo, veremos que las TAEs reales que están en este caso, en este azul más clarito, pues han ido desde el 1,2% hasta el 8,9%, y el perfil 7, que es donde más clientes tenemos, está en torno al 6,6%, y vemos que en esa parte de la derecha están por encima, y en la parte de abajo, donde la barra azul oscuro está más por encima, ¿no? Y las diferencias son las que tú has mostrado en este otro gráfico, ¿no? Eso, me gustaría preguntarte, Jordi Martínez, ahora. Hoy tenemos el Dream Team de Jordis, tenemos hoy. Jordi Martínez, ¿qué consejo le darías tú a un inversor que en estos momentos pueda estar hasta cierta forma eufórico, ¿no? Porque resulta que imaginemos un inversor que comenzó a invertir y no ha visto más que verde en su cartera, ¿no? Y en este momento se puede creer que, oye, que va a ser así toda la vida. ¿Qué consejo le darías en este caso? Seguramente le diría el mismo que si estuviera en rojo desde hace un año, ¿no? Al final, el consejo sería lo mismo: mirar a largo plazo y invertir periódicamente. Pues tener la costumbre esta de, una vez que tenemos nuestro fondo de emergencia, pues ir entrando cada mes con el dinero que podamos ir ahorrando, invirtiendo, y olvidarse por completo de lo que está pasando en los mercados, porque los mercados a corto suben y bajan, nos asustan, nos ponemos eufóricos, nos ponemos tristes, pero lo ideal es pues realmente, pues, si estamos invirtiendo a largo plazo, pues invertir y olvidarse, y no intentar acertar. Bueno, esto va a subir mucho más, voy a poner más, o al revés, ¿no? Bueno, esto ya creo que ya estamos llegando al fin, voy a empezar a retirarme, porque es que no lo van a acertar. Contaba el otro día en una clase a los alumnos de grado de finanzas, ¿no? Les ponía una frase de Peter Lynch, ¿no? Que decía: yo conseguí unas rentabilidades de más de casi el 20 durante varios años sostenidas, pero mis clientes, calculo que sacaron un 6 o un 7, y algunos incluso perdieron. Pues por lo mismo, ¿no? Porque decían: uy, ahora es momento de entrar cuando estamos en la euforia, y entraban cuando no tocaba y salían cuando no tocaba, y en cambio si se hubieran estado quietos, pues hubieran conseguido las rentabilidades que las que vemos aquí, ¿no? También las que ahora veíamos los perfiles, pues claro, ya hay un track record importante, ¿no? 8 años, y vemos las TAEs cuáles son. Seguramente estas son las TAEs de nuestras carteras. Igual los clientes, habrá algunos que se han perdido parte de esta rentabilidad intentando adivinar un poquito el momento de entrar y salir. Sí, yo siempre me gusta decir que cuando vemos esos gráficos de largo plazo, de SP500 o incluso de estas carteras, el inversor que ha conseguido esa rentabilidad es el que ha permanecido quieto. El que no ha conseguido esa rentabilidad es el que ha intentado hacer estos movimientos, este timing de mercado. Y claro, esto te puede salir bien, es decir, podría haber algún inversor que en el largo plazo pues supere a ese rendimiento. Es muy complicado, de hecho a nivel profesional es muy difícil lograrlo. La mayoría de inversores por este hecho de intentar entrar, salir, acaban teniendo menos rentabilidad que el mercado, que la cartera, en el caso de Peter Lynch, que es un caso muy, muy conocido. Y es algo que nosotros siempre desde InvestMe, y trabajamos mucho en ese sentido, no recomendamos hacer. Siempre recomendamos mantenerse en el plan,
salvo que, hombre, a nivel personal, a nivel, bueno, pues tengas algún, no sé, tu capacidad de ingresos, tu situación laboral haya cambiado, tu objetivo haya cambiado, entonces sí que hay que revisar la cartera. Pero si no, intentamos y siempre hacemos mucha pedagogía con eso y Jordi Mercader sabe que hacemos, bueno, el mismo, ¿no? Publicamos muchos artículos precisamente en este sentido. Ahora ha tocado de publicar un artículo cuando las carteras van muy bien y lo hemos hecho en otras veces cuando hay un momento de mercado bajista. Sí, el mercado bajista también ayuda a veces, ¿eh? Ayuda, porque digo, ¿ayuda a qué? A eliminar mucho ruido, porque vemos en redes un montón de influencers, ¿no? Prometiendo grandes rentabilidades, ¿no? Porque, bueno, pues que llevan 4 o 5 años aquí en el mercado desde que todo ha subido y a veces, pues cuando hay estas correcciones también sirve, ¿no? Para dos cosas. Una, para hacer un poquito de limpia y luego también para comprobar si realmente estamos en nuestro perfil y podemos aguantar las pérdidas y una vez las hemos pasado, si realmente, pues los que llevamos más años, ¿no? Pues cuando ya has tenido algunas pérdidas en algunos momentos concretos y ves que con el tiempo pues eso se supera, pues también estás como vacunado, ¿no? Es una cura de salud. Sí, nunca mejor dicho. Esto me va bien para enlazarlo con el siguiente tema que queríamos hablar, y es lo de la cartera del millón, ¿no? Y entonces aquí ya le preguntaré a Jordi Mercader y también tenemos unos gráficos que nos ayudarán a entenderlo. Claro, pues al final el secreto es esa constancia, ¿no? de largo plazo. Explícanos primero, Jordi, por hacer un poco de memoria, pues en qué consiste esta cartera del millón, que se está haciendo famosa incluso entre muchos de nuestros inversores, de nuestros clientes, que nos preguntan por ella. Explícanos. Bueno, la cartera del millón no es más que el nombre que le puse a la cartera que hice para mi hija, y hemos ido reportando con el tiempo pues la evolución y me pareció una buena forma pues, de ejemplificar, ¿no? cómo podía ser la planificación de una persona pues relativamente joven, porque cuando la empezamos creo que mi hija ya tenía 25 años. Y lo que es la cartera de millones es básicamente la cartera de mi hija, ¿no? Que empezó con una cartera inicialmente y después ahora son dos carteras que combinamos, ¿no? ¿Y qué es lo que es exactamente? Básicamente es la aspiración de que mi hija se pueda jubilar con 1.000.000 de euros. eh, y lo que hemos ido haciendo, ¿no? Lo que ha ido pasando desde entonces y lo que hemos ido haciendo con mi asesoramiento en este caso, o mi ayuda, o mis recomendaciones, para que ella se mantuviera en ese proyecto, ¿no? Esta cartera incluso empezó antes de que se lanzara Invesme. La empecé antes y fue un poco la inspiración para empezar Invesme, de hecho. Pero bueno, como os he visto en el gráfico que has mostrado, pues empezó en el 2015 y en estos momentos acumula un 113%, esto no sé si es de ayer o es de antes de ayer, y ha llegado a tener un 114% y acumula, y eso traducido en términos de rentabilidad anualizada o TAE es un 6,3%. Entonces, pero claro, esto se ha logrado no por hacer milagros, hacer grandes cambios, hacer grandes virguerías, sino precisamente todo lo opuesto. Permanecerse invertidos en toda situación. Vemos la señal en medio del gráfico, los que lo puedan ver, pues ven la señal del COVID, ven también el mercado bajista del año 2022-2023, que ahí no se aprecia tanto, pero fue casi igual o más duro mucho más duro que el COVID en cuanto a aguantarlo. Incluso se ve la pequeña marca del día de la liberación de Trump, que también hay una marca que se ve en el gráfico, ¿no? Entonces, esto no es más que la persistencia y la constancia de intentar lograr ese objetivo, que obviamente yo no sé si lo lograremos, ¿no? En principio la cartera va bien encaminada. De hecho, pues desde que lanzamos el simulador de objetivos, que es una herramienta que sirve para el cliente para marcar un objetivo, en este caso sería el 1.000.000 de euros, y ver si está el ritmo de ahorro, el ritmo de aportaciones está alineado con el objetivo, pues nos ha ido sirviendo, o me ha ido sirviendo a mí para estimularla
a la IA, pues a que ese objetivo fuera factible. Ahora mismo, como veis, el simulador de objetivos muestra que está alineado con un 50 y pico %, es decir, que hay más probabilidades de conseguirlo que no de conseguirlo, y veis que ahora mismo el simulador nos dice que con las aportaciones que está haciendo ahora mismo de 365 euros al mes, pues superaría 1 millón de euros y alcanzaría 1.065.000 euros. Entonces, el simulador de objetivos yo diría que es una herramienta muy útil para el inversor que quiera ir en piloto automático, porque básicamente en este caso sirve para que poner ese millón como objetivo y que el simulador nos diga si está alineado o no. En este caso que está alineado, pues lo marca, y si no, pues nos marcaría en rosado que no está alineado, y el cliente puede darle el botón de ajustar el objetivo y ver qué es lo que le promueve. Obviamente el simulador le propondrá pues tres posibles cosas: aumentar la aportación recurrente, que es lo que hemos ido haciendo con Laia. Ella no estaba alineada el año pasado, ¿no? Pero este año ya con el ajuste que hicimos ya está alineado, ¿no? Pero sí que hemos ido pues como aumentando un poquito más que la inflación para poder llegar a ese objetivo. Pero si en caso de que no estuviera alineado, pues lo que propondría el simulador pues sería pues o alargar el tiempo, que sería el menos deseable, pero no pasa nada. Si no te jubilas a los 64, te jubilas a los 65, pues tampoco pasa nada. La segunda cosa que nos podría decir el simulador es hacer una aportación, digamos, única, y nos diría el importe. O la tercera, pues, qué incremento tengo que ponerle a las aportaciones recurrentes mensuales para llegar a ese objetivo. Entonces, es una herramienta muy útil para olvidarse un poco precisamente de ese ruido del mercado, de la euforia o del miedo, y focalizarse en la zanahoria o el objetivo, el importe que queremos conseguir en el tiempo. En este caso es la jubilación, pero en otro caso podría ser la entrada de un piso o un viaje de aquí 5 años, o cualquier otro objetivo que tenga sentido para el cliente, o el máster de nuestro hijo o la emancipación de nuestro hijo. Puede ser cualquier objetivo que nos propongamos, y con la virtud de que, como en Invesmi puedes crear más de una cartera, pues puedes hacerte tantos objetivos como puedan ser útiles para tu planificación financiera. Jordi Martínez, mira que comentaba ahora justo Jordi el tema del COVID. Entiendo que ya a ti el COVID y los que estamos aquí ya nos pilló con una experiencia en los mercados, y seguramente hayamos podido salvar ese escollo. Pero ¿cuál recuerdas cuál fue tu primera caída? Digo, aquella primera lección que te hizo ver que, oye, había que aguantar esto, o que intentaste hacer timing de mercado y al final comprendiste de que no era lo correcto. Claro, yo ya tengo una edad y ya estaba en el sector financiero. Claro, empecé a trabajar en el sector financiero en el 96, con lo cual ya vi la del 2000, pero quizás la que a mí me marcó pues, fue la de 2008, ¿no? Realmente. Y ya es la que dije, uy, esto se acaba. Y debo decir que pese a haber tenido ya la experiencia, la del COVID fue un poquito distinta por el tema de la incertidumbre en el tiempo, ¿no? De cuando nos cerraron, era difícil de prever, bueno, cuánto tiempo vamos a estar así, ¿no? Pese a ello, bueno, pues la confianza de, bueno, ya nos recuperaremos, que no deja de ser la confianza en la humanidad, ¿no? También. Y eso, bueno, pues lo viví mejor gracias a la experiencia un poquito antes. Quería compartir una cosita de la cartera de Jordi, que le escuché una vez en un podcast a Jordi explicar, ¿no? Porque la persona que le entrevistaba decía, uy, pero está lejos del millón, porque nos cuesta mucho entender la exponencialidad, ¿no? Y que al final, pues, se dispara al final, ¿no? Hablando del COVID, cuando llegó el COVID, pues teníamos el tema de las personas que entraban en la UCI, que decías, hay 2 personas, hay 4, y hay gente que decía, pero ¿cómo somos tan restrictivos si al final había poquita gente todavía, ¿no? Dices, no, porque fíjate que se están doblando cada 3 días, quiere decir que dentro de 15 días habrá más de 1.000 personas en la UCI. Y cuesta de ver porque bueno, la mente no está preparada para la exponencialidad, ¿no? Y me acuerdo que el día que Jordi le explicaba a la periodista que la entrevistaba, que decía, bueno, no, es que hasta el final no vamos a ver que se está acercando al millón, ¿no? Esto es un poquito así. También
hablando de este tema del interés compuesto, recordar, ¿no? que el interés compuesto, por este mismo efecto que decíamos a largo plazo, a corto plazo lo aprovechamos pocos. O sea, que realmente porque alguien diga, no, que alguien lo piense, no, gracias al interés compuesto, dentro de 3 años voy a hacer no sé qué, ¿no? Pues que realmente que esto estamos hablando de a largo plazo y que el efecto se ve sobre todo al final. Hay un gráfico también que complementamos junto con el simulador, que es cómo va tu cartera o qué histórico, qué comportamiento ha hecho tu cartera contra el promedio esperado. Y vamos es decir, vemos siempre en las carteras que ya tienen una serie de años de histórico, que al final esos promedios tienden a cumplirse, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de que son probabilidades, son promedios. Eso significa que habrán años muy buenos, habrán otros años no tanto, pero fijaros cómo esa cartera, con todo el histórico que tiene, comenzó, se puede ver hacia la izquierda, los que estáis viendo el vídeo, y si no, los que estáis escuchando os explicamos, hacia la izquierda los primeros años la cartera estuvo por encima del promedio esperado, y luego Jordi, Mercader, vino el COVID, lo bajó un poco, lo devolvió un poco a la realidad en ese sentido, de ponerlo por debajo del promedio esperado. Sin embargo, esa paciencia, ¿no? Esa persistencia, al final logra que años después veamos que la cartera del Haya vuelve a estar en ese promedio que se espera para ese perfil. Sí, de hecho también se ve en el cuadro, pues de nuevo se ve el 113%, que la TAE es el 6,4 y que ahora mismo estaría esa TAE un poquito por encima de lo esperado, pero desde el COVID, si nos fijamos, casi se remontó un poco hacia arriba, pero con el periodo, el mercado bajista del 2022 volvió a estar por debajo bastantes meses y no es hasta pues mediados del año pasado que volvió a estar cerca de la línea y ahora vuelve a estar algo por encima. Pero la línea verde seguirá serpenteando por encima, por debajo de la línea azul, y ya con el tiempo me imagino que ya será imperceptible, ¿no? Me imagino, no, estoy casi seguro que será imperceptible. Pero bueno, cuanto más corto plazo, más posibilidades tenemos de estar por encima o por debajo de forma casi aleatoria, ¿no? Dependiendo mucho del momento que empecemos. Y lo que enseña esas líneas básicamente es que a medio o largo plazo, pues bueno, esas grandes caídas o caídas medianas o grandes subidas, pues se van a diluir con el tiempo, y lo que importa es la tendencia alcista de los mercados, que por naturaleza, o al menos desde que tenemos historia, se produce, ¿no? Fijaros que, y seguramente Jordi Martínez habrá leído el caso, se comenta siempre lo de Warren Buffett, ¿no? Como, bueno, seguramente uno de los mejores inversores de toda la historia, y que se pone siempre como modelo de referencia. Y hay algún dato estadístico que apunta a que creo que más del 95%, más del 90% de la riqueza actual de Warren Buffett lo consiguió después de los 65 años. Fíjate esto que tú comentabas, esta importancia de dejar pasar el tiempo, y de que en los primeros años probablemente ese efecto de bola de nieve no se note tanto, pero mira, tenemos ahí a la referencia, ¿no? Como inversor, y sin embargo tuvo que esperarse a los 65 años para conseguir la mayor parte de su fortuna. Sí. Bueno, si pones de nuevo el gráfico del simulador, se verá ahí pues que me parece recordar que la plusvalía que se va a generar es de más de 800.000 euros, pero esa plusvalía se genera la gran parte, pues tal como tú dices, en los últimos 15 o 20 años. Ahora mismo hay una gran plusvalía, casi ha doblado el capital. Pero bueno, las grandes plusvalías en importe se producen en los últimos 15 o 20 años, porque estás multiplicando mucho más sobre una base mucho más grande. Sí. Está el ejemplo aquel bueno, podríamos coger la botella, ¿no? Y dices, oye, se pone una bacteria dentro de la botella que se dobla en cada segundo, ¿no? Y dicen, al cabo de una hora estará la botella llena. Y dices, ¿en qué momento estará la mitad? Pero intuitivamente, cuando lo preguntas, bueno, pues un segundo, al minuto 30, no, está en el último segundo, porque se dobla cada segundo. Entonces, estará la mitad el segundo antes, ¿no? de la hora que tardan.
en llenarse. Y esto, cuando lo piensas, es evidente, pero de entrada, cuando te lo plantean, pues te hace dudar. Sí, tú, Jordi, decías el efecto multiplicador del virus, ¿no? Ese Sí, efecto multiplicador aún cuesta más de entender porque es un múltiplo, no recuerdo cuál era el múltiplo, sí, pero sí, no sé, era casi muy difícil de concebir. Ya nos cuesta concebir el sí. efecto multiplicador de una inversión, pero el efecto multiplicador de un virus no sé de cuál era, de 30 a la hora, o no recuerdo las cifras, eran Era mucho, ¿no? antes, que si no entiendes ese efecto del interés compuesto, en este caso del virus compuesto, pues cuesta mucho entender, y eso es lo que hacía que la gente pues no acabara de entender la alarma que se creó, ¿no? Pero era ese Así que efecto. nada, como lección y como resumen, paciencia, los mercados fluctúan, van a seguir fluctuando, el interés compuesto o ese efecto de la composición compuesta de las ganancias se comienza a notar más adelante, no en los primeros años, y el resultado, el lograr el objetivo, pues al final dependerá mucho de lo que hagamos en ese recorrido, ¿no? En ese camino. Y si me permites, Pablo, por sumar una cosa más a lo que dices, es tener un buen fondo de emergencia. Con Laia no lo hicimos al inicio, o sí que lo hicimos, pero ese fondo de emergencia estaba en su cuenta corriente. En el momento que los tipos de interés fueron positivos, pues en Invesme creamos la cartera de ahorro, y ahora mismo, pues junto con esa revisión anual que hacemos, pues yo le hice entender lo que era el fondo de emergencia, y ahora tiene en Invesme pues dos carteras. Un fondo de emergencia que va a tener unos 10.000 euros y que con ella concebimos que era un fondo lo suficientemente razonable para que no tuviera que tocar, salvo que le cambie su vida y sus objetivos, que no tuviera que tocar la cartera del millón, digamos, ¿no? Pero la cartera del millón en realidad son ahora mismo dos realidades. Esa cartera de ahorro, que es su fondo de emergencia, que le servirá, pues, que si un día tiene una situación que necesite algo de dinero, sacarlo de ahí y no tener que tocar lo que está previsto a largo plazo, porque eso es lo que te hará multiplicar mucho dinero en el futuro, ¿no? Y ahora mismo es ese juego. Con lo cual, solo añadir este concepto del fondo de emergencia, que creo que es muy interesante. Pues mira, y si Laia necesita, dentro de su planificación financiera, hacer traspasos entre la cartera, imaginemos que el fondo de emergencias pues también va creciendo o en un determinado momento se plantea o que tiene que, bueno, en principio que tiene que disminuirlo porque ya, ya le cubre lo que ella prevé. Hemos desarrollado recientemente en Invesme algunas funcionalidades. Una de ellas es, por ejemplo, la de los traspasos internos, ¿no? Que es que permite al cliente poder hacer este tipo dentro de su planificación, pues este tipo de traspasos, siempre que las normativas lo permitan, entre las diferentes carteras. No sé, Jordi Martínez, si has utilizado el Sí, traspaso interno, sin hacer timing, ¿eh? Eso sí que es no, importante. un poquito porque los objetivos también cambian, ¿no? Y pues igual de repente tienes un objetivo al más largo plazo y tienes un dinero que, pues, lo tenías en este caso en una cuenta de ahorro y dices, oye, pues voy a poner a más largo plazo y a más riesgo. Y la verdad es que es cómodo poderlo hacer así, ¿no? De hecho, hay gente que prefiere o sea, lo que decíamos del fondo de emergencia, ¿no? Habrá gente que empezará con el fondo de emergencia, igual abre una cuenta de ahorro, empieza a ahorrar allí y llega un momento y dice, "Oye, ahora con lo que tengo aquí ya me siento cómodo. Pero sigue ahorrando allí porque nunca he invertido, entonces empieza a formarse y puede pasar un momento que diga, y ahora ya me siento seguro, voy a invertir una parte ya renta variable o con un perfil de riesgo más alto, porque al final yo que siempre parto de los objetivos, ¿eh? Llega un momento que uno pues, tiene en la cabeza un objetivo vital, que normalmente va ligado a uno financiero, y en aquel momento pues es cuando dices, haces el clic y dices, bueno, pues el fondo de emergencia era este, con esta parte tengo suficiente, la otra voy a destinar a este objetivo, ¿no? Y poderlo hacer así, la verdad es que es muy cómodo. Añadido a ese, pues más recientemente hemos incorporado, hemos mejorado, nos explicará Jordi Mercader, la funcionalidad de traer traspasos por vía traspaso de fondos de inversión de otras entidades o planes de pensiones de otras entidades. Esto es algo que habíamos desarrollado hace un tiempo atrás, Jordi, pero luego recientemente hemos hecho una mejora, ¿no? En este sentido. Sí, básicamente hemos cambiado un poco el enfoque. Ahora mismo esta utilidad solo lo que hace es conectarte con el banco,
Es decir, imaginemos que Laia tuviera otros fondos en otra entidad y quisiera concentrarlos en InvestMe porque para, digamos, ayudar a su objetivo. Básicamente esta herramienta, como se ve ahora en pantalla, lo que hace es que desde una cuenta, entrando en cualquier cuenta, tiene que ser de fondos, básicamente pues tenemos una herramienta que te conecta con las diferentes entidades financieras que existen en España. Ahora mismo cubrimos 25 entidades y se irán incorporando todas. Básicamente te conectas con tus claves, ¿vale? Y la herramienta te muestra en pantalla los fondos o planes de pensiones que tienes en esa entidad. Entonces, si los quieres traspasar todos, pues simplemente los traspasas todos. O si quisieras pues traspasar parcialmente, pues marcas la cantidad en importe o en participaciones, y esto lo que evita es tener que buscar en tu banco la información que a veces no es fácil de encontrar, el ISIN, la cantidad de dinero, pues todo esto queda facilitado. Obviamente no es obligatorio hacerlo así. Si alguien tiene la información a mano en su banco, pues simplemente pues va al proceso manual y pone la información necesaria, sea ISIN, de nuevo importe o participaciones, y el proceso se inicia por detrás. Por desgracia, esto es lo único que podemos automatizar. Después entra nuestro equipo de operaciones, que lo que hace es emitir esta información a la entidad financiera, y empieza el proceso de traspaso, que a veces pues, puede durar hasta 10 o 15 días. Es decir, que hay que tener un poco de paciencia, eso sí, pero sí que facilita esa primera parte que a veces es muy engorrosa, porque la gente no... Y a veces los bancos se ocupan de ocultar esa información. Esto te iba a comentar, es que nos encontramos, y los compañeros en operaciones lo saben muy bien, muchas veces con que al cliente le cuesta encontrar, incluso a veces el ISIN, ¿no? del fondo. Bueno, pues le llamamos transferencia fácil, ¿no? Traspaso fácil, y es una manera que en pocos clics pues te permite, y además también da mayor seguridad, mayor garantía, porque es una manera también de comprobar que en origen que los titulares coinciden, ¿no? Por el tema normativo, así que realmente es algo que está funcionando muy, muy bien. No sé esto, Jordi Martínez, si has utilizado también el traspaso, esperemos que si tenías por ahí algo... Bueno, pues, en su día, pero no era automático. En su día sí que traspasé el plan cuando salió el plan de pensiones, pues cuando lo traspasé, pero no fue tan fácil. O sea, fue fácil, pero fue normal, vaya, no existía esta funcionalidad. claro, tienes que tener a mano la documentación del plan, lo que comentábamos. Sí. Pues muy bien. Ya el último bloque que hablaremos, que es este tema que yo comenté al inicio, que seguramente no encontraremos, ¿no? Una respuesta correcta, y está bien tal vez que no la haya, porque al final cada caso es diferente, cada situación personal es diferente. Y es el tema de esta pregunta que a veces hay entre endeudamiento o pagar todo al contado, si tienes el importe, ¿no? Y en este caso, Jordi Mercader, publicaste un post en el blog sobre tu experiencia en concreto sobre la compra de un vehículo eléctrico, ¿no? Y pusiste sobre la mesa un poco este tema. Sí, de hecho creo que pusimos dos posts relacionados con el tema del endeudamiento. Uno era el caso del coche, que también publiqué anteriormente, pues porque me había comprado un coche eléctrico, que provocó su debate, porque esto de los coches eléctricos es como ser del Barça o del Madrid, ahí están a favor de uno o del otro, y crea bastante polémica. Y yo, como hice ese ejercicio de ver si me convenía pues endeudarme para comprarme el coche o no, pues me pareció bueno compartir esa reflexión, ¿no? Y eso, pues bueno, no hay una respuesta única, ¿no? Básicamente, endeudarse en principio es mejor no tener que endeudarse como principio de prudencia, pero yo diría que hay deudas buenas y deudas malas, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo que yo puse en el coche,
pues como fue una cosa que planifiqué, para mí un coche es un gasto, no es una inversión. Entonces, para mí comprarme un coche es cómo puedo hacer que me cueste lo menos posible. Pues no solo me trabajé qué coche tenía que comprar, por qué me compraba un coche eléctrico, qué me ahorraba en consumo, etcétera, etcétera, sino en la parte de si lo compraba al contado, también me lo ocurre. Y hay una regla bastante sencilla que es, hombre, si consigues una financiación por debajo del rendimiento que le das a tu inversión, pues puede tener sentido financiarlo, ¿no? En este caso, pues bueno, pues si yo consigo, aquí estamos mostrando una tabla, pues que si yo consigo una rentabilidad anualizada de mis inversiones del 7%, que sí que la consigo con InvestMe o incluso superiores, y mi coste financiero es del 3%, que fue el ejemplo que conseguí, pues puede tener sentido endeudarse porque no me descapitalizo y de alguna forma sigo generando ese 7% y en teoría tengo ese diferencial. Esto hay matices porque hay que contar, en el post lo contamos, hay que contar los impuestos, etcétera, etcétera, pero digamos que en ese caso, pues, bueno, mentalmente yo conseguí no descapitalizarme y de alguna forma, en mi caso, en este caso además, pues el ahorro mentalmente me fue muy fácil decidir endeudarme porque el ahorro que conseguía en cuanto al consumo, pues casi me pagaba pues la financiación, ¿no? Pero bueno, es esta reflexión entre la deuda mala y la deuda buena, que seguro que Jordi pues tendrá mucho que decir al respecto. Y si quieres, pues tenemos tiempo, hablamos de la hipoteca. Sí, claro, el endeudamiento, hay una parte de pues, matemática, no financiera, como lo que ahora comentabais, que puedes decir, oye, pues aquí me sale cuenta, aquí no. Hay una parte también de bienestar, ¿no? Realmente estar endeudado como me hace sentir o como no me hace sentir, ¿no? Y también el porcentaje de endeudamiento. Y luego, un error que ocurre mucho, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pero yo a veces a amigos que se compran un coche me cuentan características y todo de siglas que yo entiendo poco porque no soy muy amante de los coches, pero luego cuando les pregunto, ¿y cómo lo has financiado? Y se lo han planteado, pues es en el concesionario y no saben ni el tipo de interés, ¿no? Y ni han comparado ni han mirado, ¿no? Sí que es verdad, pues lo que decía Jordi, que al final, pues si tú consigues sacar una rentabilidad más alta, pues financieramente tiene sentido. Luego está realmente, pues lo que decíamos, ¿no? Como el bienestar de cada uno y cómo es cada uno, ¿no? Pues hay gente que dice, no, que yo prefiero no estar endeudado y a volver a ahorrar, aunque sé que financieramente estoy perdiendo dinero, al final pues esto también va de bienestar, ¿no? Pues tomar decisiones financieras que me acerquen a mi bienestar. Y una de las cuatro características que tienen las personas con bienestar es que cuando tienen deudas las tienen bajo control, ¿no? Y bueno, cada uno tiene una relación con la deuda distinta y lo que decíamos de deuda buena y deuda mala, yo más que en un caso concreto de comprar un coche, diría cuidado también con la deuda mala, que para mí es la más mala, es la de financiar el ocio, ¿no? Que encontramos hoy en día, las facilidades que se ponen pues, para compartir unas entradas para un concierto o en Estados Unidos hasta comprar una hamburguesa y esto pues está financiando, destrozando presupuestos personales de familias de una manera pues casi grotesca y yo diría que es como banalizar el endeudamiento, ¿no? Pues cualquier cosa la voy a financiar sin plantearme si tiene sentido o no financieramente y sin plantearme qué efecto tiene esto en mis cuentas personales. Yo sobre esto, o sea, reiterar lo que acabas de decir, que mucha gente dedica muchas horas a decir si me compro el coche de Cubicaje 2000, tal, o si con los retrovisores desplegables, etcétera, etcétera, y no preocuparse por el tema de la financiación. Y la financiación, yo en este caso obtuve un 3%, pero no lo obtuve de forma automática. Lo obtuve pues preguntando un sitio, preguntando otro, buscando un leasing, buscando otro y conseguí ese 3% que pongo y que comparto en el post y que se veía en la tabla porque lo luché. Entonces, bueno, esto vale para el préstamo del coche y vale también para la hipoteca. Mira, hace 2 días fui al banco de nuevo y decía, oye, que aquello que me dijiste que quedaba capado, pues no, me ha subido
100 euros el recibo, algo ha pasado, hay que estar un poco vigilando. Entonces, Sí, sí que es cierto que el tema de sentirse cómodo es muy importante. Probablemente yo soy una persona pues con cierta sofisticación financiera y que me hace que el tener cierta parte de deuda no me pone nervioso, pero sí que es cierto que, bueno, que cada uno tiene que saber controlar esa parte de deuda y sentirse cómodo. Bueno, yo pues como decía, pues si sé que le puedo sacar un rendimiento, pues no me importa claro. endeudarme, y sobre todo porque pues hay una cosa que también analizo, es siempre tener una capacidad de liquidez importante. Entonces, bueno, las personas que van aprendiendo poco a poco a dominar esos temas, pues puede ser interesante Sí, claro. el tema a veces de no perder capacidad financiera, ¿no? Y eso, que lo hemos hablado del coche, si quieres introduzco el tema de hipoteca, eso también se produce cuando amortizas una hipoteca. Es muy diferente tener una hipoteca al 7% de tener una hipoteca al 2%, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo aún tengo una hipoteca y en teoría no me haría falta tener una hipoteca, pero si mi hipoteca me cuesta un 2% y vuelvo a sacarle un 7%, pues bueno, tengo mi hipoteca bajo control, el recibo que Claro. pago no me provoca tensión, y sé que probablemente en cualquier momento la puedo liquidar, pero bueno, no es malo tener un poco de apalancamiento pues para permitirme hacer otras cosas, ¿no? Y ese juego, pues bueno, puede ser Sí, interesante sí. considerarlo siempre que nos sintamos cómodos y siempre que hagamos ese análisis financiero de Correcto. coste-rentabilidad, ¿no? Ujú. Bueno, y además el tema de la hipoteca, hay una componente emocional muy fuerte que es la vivienda. Claro, es que es tu vivienda, ¿no? Es decir, porque si ya el hecho de tener que tomar la decisión si financiar o no una compra, por ejemplo, de un vehículo, es importante y hay que tener muchas cosas en cuenta. Claro, el tema de la vivienda, de la hipoteca, Jordi Martínez, es esa componente además, ¿no? De, bueno, en algún sitio tengo que vivir, mi vivienda habitual, lo que tú comentabas, ¿no? De esa salud financiera, de que muchas personas lo que hacen es, bueno, yo prefiero amortizar, porque al final, pues, voy a dormir más tranquilo por la noche. Y creo que eso está muchas veces por encima de lo Ujú. racional, ¿no? De lo matemático, ¿no? A veces lo razonable, ¿no? Para muchas personas está por encima de solamente la parte de números, ¿no? De un Sí, Excel. sí. Y al final es el equilibrio este, ¿no? Entre pues, lo financiero y lo emocional. Al final siempre me gusta decir, ¿no?, que la salud financiera, la física y la emocional van muy ligadas, con lo cual pues tomar decisiones que me den bienestar. La verdad es que si te formas en finanzas y vas aprendiendo, pues lo lógico, la lógica te dirá, oye, pues si la hipoteca la tengo al 2 o al 1,80, pues bueno, pues ya, y tengo el dinero para cancelarla, pues oye, y consigo más, pues ya la cancelaré realmente cuando sea necesario. Pues lo puedo ¿no? O sea, también va ligado a esto, ¿no? Cuanto más cultura financiera, pues más probabilidades de tomar una decisión financiera más, no iba a decir sensata, pero sí más rendible, ¿no? Rentable en ese sentido, ¿no? Y la vivienda, pues sí, Claro. también tener en cuenta que en grandes ciudades el problema de hoy, pues es el acceso a la vivienda, ¿no? De tantos Ujú. jóvenes que tienen salarios bajos y alquileres o hipotecas altísimas, ¿no? Sí, yo mismo que he defendido esa posible juego entre hipotecar, no hipotecar o sacar el rendimiento, yo mismo, pues no sé si fue a finales del año pasado o inicios de este año, pues quise amortizar una cantidad, pues para que en el recibo me sintiera cómodo. O sea que igual que digo una cosa, que sigo manteniendo una hipoteca abierta Sí, porque sí, sí. le puedo sacar un rendimiento de ese dinero, pues bueno, sí que quise tener el recibo pues que no me provocara digamos malestar, ¿no? O sea, lo de dormir tranquilo es muy importante. Va por delante. Bueno, al final son finanzas personales, ¿no? Y Sí, sí, entonces desde luego. no todas las fórmulas encajan en todas las Sí, personas sí. Así y es. hay esa componente emocional o psicológica que seguramente tenga un peso importante. En cualquier caso, es decir, ¿cuál consejo podría ser para una persona que se esté planteando este tema, ¿no? De decir, oye, tengo una hipoteca, veo que, por ejemplo, pues la estoy refinanciando al 2,5, al 2,80 y tengo un dinero o he recibido un dinero y me planteo si amortizar
o si coger ese dinero y ponerlo en una inversión a largo plazo. Jordi Martínez, ¿qué consejo o qué puntos le dirías que Sí. mirara? Pero primero hay que ver el perfil de riesgo, ¿no? Porque igual le podemos decir, oye, esto a largo plazo vas a conseguir mucho, pero es que el pobre no le vamos a dejar dormir por las noches porque igual, pues tengo una deuda y tengo una inversión que sube y baja. Lo primero es esto. Luego, si es una persona que realmente está formada, que entiende que a largo plazo, pues la rentabilidad será más alta que lo que paga de la hipoteca, la decisión la va a tomar la persona y probablemente pues decidirá, oye, pues mira, pues lo voy a tener invertido porque me sale a cuenta. Pero es lo que decíamos, no somos perfectamente racionales por suerte. Y eso pues va a hacer que haya gente pues que decida una cosa o decida la otra, ¿no? Como ahora poníamos en pantalla, pues, pues también tener en cuenta la fiscalidad, en qué momento estamos de la hipoteca, porque si estamos al inicio de la hipoteca, pues igual conviene porque están los intereses por pagar, pero como se utiliza el método francés, que la cuota es estable, pero se empiezan pagando más intereses que capital y luego al revés, pues si han pasado muchos años, pues igual me conviene más no amortizar, ¿no? Luego también, pues si es variable o es fija la hipoteca. Y todo esto, pues es un cúmulo de cosas que hace que no podamos dar una solución para universal para todo el mundo, ¿no? Que es lo bonito también, ¿no? Que al final, pues oye, lo que tenemos que hacer es tener toda la información y a partir de aquí tomar nuestra decisión. Perfecto, pues no sé si Jordi Mercader, si querías aportar algo más. Ya vamos finalizando Mm, Estamos en el minuto 46, ya estamos en los descuentos, ¿no? Si estuviéramos en un partido de fútbol, estamos Sí, Ahora, las prórrogas ahora son un poco más largas, que tenemos unos minutos más. sí, digamos que es un balance entre muchas cosas que ha dicho Jordi, y hay esa componente también de que, bueno, pues si recibes un dinero, no sé, una herencia, y de repente te caen 100.000 euros, te apetece, para ti es mejor mantener una capacidad, una capacidad de liquidez, o al revés, te provoca más tensión tener la hipoteca y te lo quieres sacar de encima, ¿no? Entonces estos son temas muy personales, y más allá del puro dato de si le saco más a mi dinero invirtiendo que lo que pago por la hipoteca. Entonces ese balance es muy personal, y cada uno se tiene que hacer tomar su decisión. Siempre hay soluciones intermedias, ¿no? Cuando dudas, oye, pues siguiendo el ejemplo de 100.000 euros, pues mira, amortizo 50.000 y mantengo 50.000. Esto es yo lo practico Decisión muchas veces. salomónica, ¿no? Sí, como yo lo practico muchas veces, ¿no? Diversifico en casi todo, y a veces cuando no estoy seguro de la decisión, pues oye, pues mira, si he recibido 100.000, pues mira, amortizo 50.000, los otros 50.000 mantengo capacidad financiera, ¿no? Que puede ser también interesante. Porque además, los bancos nos miran así, ¿eh? Para el banco somos como un balance. Es bueno darle negocio al banco de los dos lados, y seguramente si le das negocio de los dos lados te tratará mejor también eso. Y eso es una componente que también la vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Recuerdo cuando hice una asignatura de análisis bancario o de negocios bancarios, pues te explicaban eso, ¿no? Que para un cliente, para un banco, somos activos y pasivos, ¿no? Y tener un poco de cada cosa, pues para el banco también puedes tener una capacidad negociadora más buena, ¿no? Pero dicho esto, es muy personal, y Amara siempre aplica la regla de 50-50 sin dudas. Estupendo. Pues muchas gracias, hemos llegado al final. Muchas gracias a ambos Jordis, por este tiempo. Tenemos un email para recibir consultas. Cualquier oyente o alguien que esté viendo ahora este vídeo en YouTube, en el canal de YouTube de InvestMe, tenemos una dirección de email en el que también nos pueden enviar diferentes tipos de preguntas relacionadas con sus finanzas personales. Cualquier duda en ese sentido que puedan tener, y nosotros, bueno, pues encantados dentro de todo el equipo de InvestMe, los que hacemos esta familia de InvestMe, pues encantado de poder ir trayendo esos temas aquí al podcast y dar respuestas. Muy bien. Oye, para cambiar un poco de tema, Muchas gracias. Jordi, porque sé que eres un cinéfilo, no sé si es cinéfilo o cinéfalo, no, ahora mismo no me sale Cinéfilo. bien. Cinéfilo. ¿Qué películas tenemos que ver? Tú que estás siempre hablando de películas, seguro que tienes algo para Bueno, recomendarnos. ¿O no, estaba qué pensando serie? ¿O ahora qué que serie? no, hemos hablado tanto de largo plazo que, mira, una que vi yo ahora no hace mucho con mis hijas es The Man from Earth,
si la conocéis. Está, ¿puedo decir la plataforma? Está en Amazon. Sí, Y sí. se llama The Man from Earth. Es una película que se rodó con un muy bajísimo presupuesto, creo que es el 2007. Y es una joya, es una joya y aquí hablamos de seguramente la persona que más largo plazo va, no voy a hacer un spoiler, pero si podéis, buscarla bueno, yo a mis hijas les interesó mucho, ¿no? Porque tiene una parte más biológica, una parte más de historia y podría ser una obra de teatro, ¿eh? Porque ocurre en una casa y la verdad es que es muy entretenida y da que pensar, si este hombre hubiera invertido, sería el hombre más rico del mundo. Oye, ¿y la traducción en castellano la sabes? No sé, es que The no sé Man si from Earth. existe. The Man from Earth sí sería el hombre de la Tierra, pero no, Sí. no sé, no Pues sé si no está. ya la buscaré porque esta no la he visto seguro. Búscala y ya me contarás. En la Muy bien, próxima charla que hagamos lo comentamos. muy bien, muy bien. ¿Y tú, Pablo, estás viendo alguna serie en Netflix Yo soy, o en otra plataforma? no soy tanto de series, honestamente, Ah, ni vale, vale. realmente soy más de leer, de lectura. Y dentro, bueno, pues normalmente me intereso por, evidentemente, libros de finanzas, pero también muchos de aspectos psicológicos y filosóficos que tienen, por este tema que comentábamos, que más allá de los números, somos personas y entender un poco el funcionamiento siempre del comportamiento es tal vez incluso a veces más importante que entenderlo tan fríamente los números, ¿no? Que hay ahí. Así que nada, no os puedo recomendar Bueno, ninguna serie o ninguna película. ¿Tú, Jordi? yo tampoco, porque ahora mismo estoy muy enganchado a YouTube, que veo muchos vídeos financieros, de gente que habla de diferentes temas financieros, de interés, y con lo cual la última serie que vi que estoy viendo es Invasion, está en Apple TV, creo que está. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, A mí también. no es de mucha calidad, diría que no, pero bueno, te hace pensar. Si un día tuviéramos una invasión de extraterrestres, pues bueno, la voy siguiendo. Y después también hay otra, a la que pienso, estoy viendo otra, que es de origen inglés, se llama en inglés Slow Horses, que es un grupo del MI5 que están relegados porque han hecho cosas mal, pero es muy interesante porque siempre solventan más que los digamos, los oficiales, ¿no? ¿En qué plataforma está? Esta está en Apple TV. Apple TV, Las dos que he dicho, que yo recuerdo, están en Apple TV. Y esta de Slow Horses he visto varias temporadas y cada vez que sacan los nuevos los miro, o sea que son distraídos. Es como la antítesis del policía bueno o del espía bueno, Muy ¿vale? bien. Con sus matices, ¿eh? Hay también el espía bueno, pero digamos el espía relegado lo hace mejor que el espía experto, ¿no? Y y hay un personaje, no quiero dar más detalles, hay un personaje que es el jefe de esos espías malos, que es todo un personaje. Muy bien. Mal vestido, bueno, no hago más de spoilers. Muy bien, pues aquí hemos llegado al final entonces. Os invitamos a todos los oyentes y a todos los espectadores de YouTube a que estéis atentos, a que hagáis la suscripción también al canal para estar atentos a las novedades. Y Jordis, nos vemos en otro episodio nuevo Muy de bien, charlas financieras de Investment. Esperemos que en breve. muy bien. Hasta la Muchas próxima. gracias a todos. Adiós. Gracias por Adiós. Hasta la invitarme. próxima.